Mientras la tierra permanezca, esto está diciendo de que va a haber un momento en que ya no va a existir. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, o sea, no va a parar de haber siembra y cosecha. El frío y el calor, ya lo vemos, el verano y el invierno, y el día y la noche. Nosotros pudiéramos ponernos a orar ahora, ¿sí? Y decir, Señor, trae calor, y causaríamos graves problemas en la ciudad de Santiago. Dios nos va a responder esa oración. Nosotros podemos adaptarnos al frío, al calor, al invierno, al verano, al día y la noche. Pero sobre lo que tenemos un efecto directo es sobre la siembra y la cosecha. Y a veces nosotros, los esposos, nos quejamos de nuestras esposas, y una de las cosas por las que nos quejamos es por los gastos, pensando como que son ellas las que producen los gastos. Y en realidad nosotros recibimos de nuestra esposa nada más que lo que sembramos. Si nosotros le sembramos 1.000 pesos, ella nos va a dar una comida de 1.000 pesos. Si usted le da algo bueno a su esposa, va a recibir algo bueno de su esposa. Usted le dio una semilla a su esposa y ella le devolvió un hijo. Así funciona, eso es la siembra y la cosecha. Y a veces solo una cuentita más puede producirnos desastres dentro de la casa. Yo tenía un conocido, antes decía que era mi amigo, ahora digo que es un conocido, que le explicaba y le decía a todo el mundo, aún dentro de la iglesia, después tuve que empezar a hacer liberación con esto. Si no te endeudás, nunca llegás a tener nada. Y lo que yo veo es que él tiene más problemas que otra cosa. Porque si uno siembra endeudándose, lo que va a recibir es una cosecha a medias y la otra tiene que seguir pagando. Y en el reino de Dios hay sistemas que tienen que ver incluso con nuestra economía. Y quiero hablar acerca de esto, de la parte espiritual en el reino de Dios y por qué está combatiendo en nosotros el Señor y el reino de Dios y Mamón, el rey y el reino de las tinieblas. Lucas capítulo 16 versículo 13. No es que voy a hablar sobre el ministerio de la mujer al referirme acerca de las cuentas, sino que quiero hablar de lo que sucede en nuestra economía, porque hace un rato, y ayer hablé un poquito acerca de Mamón, y hace un rato cuando dije quiénes gustarían ganar 5 millones de pesos, vi que con mucha alegría todos levantaron sus manos. Amén. No quiero hablarles de prosperidad, en el sentido que posiblemente mucho hemos escuchado y a veces hemos pasado malos ratos con ese tema. Yo quiero hablarle de lo que espiritualmente sucede y cómo nosotros tenemos autoridad de parte de Dios para terminar con ese reino. Y luego que volvamos de tomar un café, le voy a hablar acerca de una ley que yo le explicaba hoy a Jorge, que es la ley del libre acceso. Cómo nosotros tenemos la capacidad de Dios para interrumpir los procesos del gobierno del príncipe de este mundo. Entonces, solo una cuentita más. Veamos qué pasa con una cuentita más. Lucas 16:13 dice de esta manera: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y digo esto con
con temor, pero también lo digo con autoridad. Siento que algunos hoy en día están sirviendo más a Mamón que al Señor. Hay una guerra tremenda en nuestras almas por el control, el poder, y quién tiene la prioridad en nuestra vida. El mal y su reino no descansan, porque van a buscar todos los medios para que los hijos de Dios, los cuales fueron designados, como lo vimos, con autoridad, con poder, embajadores, reyes, sacerdotes, herederos, que son las expresiones que utiliza el Señor para hablar de nosotros, pero que al mismo tiempo el enemigo busca que estemos atados a otro reino. Es más, busca que además le rendamos nuestra pleitesía, que le rendamos culto. Los afanes, riquezas, codicias se alinean en contra de Dios para imponernos sus verdades, que no son verdades del reino de Dios, son verdades del reino de las tinieblas. El Dios Mamón, que cuando leía recién en Lucas, donde dice riquezas, ¿sí? La palabra que se utiliza en griego directamente es mamón, ¿sí? Nadie puede servir, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o al otro, y amará al otro, o se estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra que utiliza así literalmente es mamonás, refiriéndose a un dios pagano, a un espíritu. Y dice en el versículo 14, y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros. Algunas traducciones dicen que amaban a las riquezas. La expresión que utiliza acá es que eran avaros, ¿sí? O sea, que amaban, ¿sí?, a este Dios Mamón. Y se burlaban de lo que estaba diciendo Jesús. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nosotros hablamos de los sistemas del reino de Dios, el Dios de este mundo se sigue burlando y se burla de lo que nosotros por medio de la fe podemos alcanzar. Una de las cosas que siempre encontramos es que cuando queremos llevar adelante los principios del reino de Dios, en nuestra mente se interponen los principios de este mundo. Y entramos en una lucha. Pablo habla de esta lucha también allí en Romanos, diciendo, incluso exclamando, pobre de mí, ¿quién me va a liberar de esto? Porque aunque sé y quiero hacerlo bueno, no termino haciéndolo. ¿Por qué? Porque existe esta lucha espiritual. Entonces, la Biblia nos da una descripción de quién es Mamón, y de allí deriva de una palabra hebrea o aramea, y que se tradujo luego como riquezas o como tesoros. No es una palabra griega la que utiliza el Señor Jesús, sino que es una expresión en arameo para referirse a Mamón, ¿sí? ¿Quién era Mamón? En la Biblia nos da una descripción profunda de quién estaba sobre los tesoros del Padre y en definitiva quién es Mamón. En Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 17, si bien el profeta está hablando allí de un rey, de un reinado, nos da una descripción de qué es lo que estaba sucediendo y qué sucedía en el cielo, y decirle que Mamón es precisamente Satanás, es el diablo mismo. Y en Ezequiel 28, versículos 12 al 17, mire lo que dice allí, dice, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Por eso cuando a veces hacen al diablo, ¿verdad?, con cuernos y cola y lo dibujan feo, es una descripción que no es la que dice en la Biblia. La Biblia dice que él era hermoso. Era un modelo de perfección, lleno de sabiduría, de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. No es el mismo Edén que nosotros vemos donde está Adán y Eva. Este es, y luego le voy a hablar un poquito de esto, es la primer creación del mundo.
capítulo. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 1 y versículo 2, tenemos dos creaciones. Y Dios se interesa en que nosotros sepamos lo que sucedió en esta segunda creación, pero nos muestra a través de los profetas qué sucedía antes en la primera creación. Entonces, estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día que fuiste creado. Y fuiste elegido querubín, protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras del fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Mire qué descripción que hace, ¿no? Ahora, ¿puede usted imaginarse lo que estaba sucediendo? ¿Sí? Mamón era el administrador. Estoy hablando de Satanás, pero quiero referirme a Mamón porque es la expresión que utiliza Jesús. Era el que administraba los tesoros y comenzó a hacer comercio con lo que le pertenecía a nuestro Dios, al Padre. Él comenzó a negociar y lo sigue haciendo hasta hoy. Es el mismo que estuvo en el Edén para robar la autoridad de administración que tuvo Adán y Eva. Y es el mismo que nos ha hecho pensar que la provisión para nuestra casa viene del esfuerzo de nuestro trabajo, del dinero adquirido, de las riquezas producto del mercadeo, y no que todo lo que yo tengo es provisión de Dios. Por eso yo preguntaba hace un rato atrás, ¿cuántos sienten que proveen para su casa? Y varios levantamos la mano porque, claro, creemos que es con la labor de nuestro trabajo y nuestro sacrificio. Y de verdad, Mamón nos ha hecho creer eso. Pero la Biblia dice que el que provee es Dios. Amén. Es Dios quien provee para mi vida y me ha dado toda la capacidad para que esa provisión incluso yo la multiplique y se extienda y dé una producción extraordinaria. Pero ¿quién lo hace? Es Dios. Mamón es el que sigue invitando a que seamos independientes de Dios, sobre todo en los aspectos de las finanzas, a confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, a confiar en las posibilidades y no el vivir por medio de la fe. Y cuando a veces hablo acerca de vivir por medio de la fe, algunos pastores me dicen, pero yo vivo por medio de la fe. ¿Y qué significa? Es que me dedico solamente al ministerio y eso es vivir por fe. No, vivir por medio de la fe, el justo vive por medio de la fe, es mucho más que eso. ¿Sí? Es hacer y creer que todo lo que yo hago tiene una producción que viene de Dios. Dios es el que me dio las llaves para que yo pueda hacer eso. Es el que, y una vez le decía esto a un pastor, en realidad, más que vivir por fe, estás viviendo de la fe de los hermanos. Y no estás activando las acciones que Dios dice que debemos hacer para que te vaya mejor. ¿Sí? Pobre pastor, se lo comían los piojos. Y él estaba contento porque le parecía que eso era vivir por fe. Como que entre más pobre estaba, más bendecido era. Y no funciona así. Algunos le ayudaban, pero por lástima. Y los hijos de un rey no se mueven por lástima. Es Mamón el que nos invita a pagar la cuota más. El préstamo a largo plazo. A meternos porque Dios proveerá. Quizás hemos usado alguna vez esta expresión. Vamos a meternos, Dios va a proveer. Dios nos entiende.
y estamos usando un método que no es el método de Dios. Es Mamón el que nos dice en qué gastar para atarnos a deudas, a penurias, a limitaciones, a confiar en el sistema económico del mundo y desestimar los principios del sistema económico de Dios. Mamón es el que dice, una comprita más, con un poquito más de esfuerzo vamos a poder, invalidando la expresión de nuestro rey que dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Nuestro papá sabe de las cosas que nosotros necesitamos. Por eso ni siquiera está esperando que se las pidamos. Está esperando que nosotros accionemos y las tomemos, porque ya nos pertenecen. Entonces, ahora Jesús vuelve a decir aquí de esto, de esas cosas, o detrás de esas cosas andan los paganos. Porque la economía y el dinero de este mundo es 100% espiritual. No es tan natural como nosotros pensamos o creemos a veces en nuestra mente, sino lo que se mueve en la economía de este mundo es 100% espiritual. Y quiero explicárselos. Nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a la vez a Dios y a Mamón. Eso dijo Jesús en Lucas. Porque Jesús introduce el tema de las finanzas como una lucha entre dos reinos o dos señores. Es una lucha espiritual. De tal manera que el dinero y el concepto y los conceptos que nosotros manejamos del dinero también son espirituales. En el reino de Dios hay una manera de manejar las finanzas y movernos financieramente, y hay un sistema paralelo, que es el que creó Mamón, es el que creó el diablo. ¿Por qué lo creó él? Porque precisamente él era el administrador de las riquezas de Dios. Por eso es que Dios en el Antiguo Testamento siempre dice, mía es la plata y mío es el oro, mío es el hierro, mío es el bronce. ¿De quién es? De Dios. ¿Y quién lo reclama para seguir administrándolo? Es Mamón. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía desde el principio. El problema está en que cuando Dios nos dio la autoridad a nosotros, vino Él a quitarnos esa autoridad para seguir siendo Él quien la administre, y muchas veces lo que nosotros hacemos es tomar nuestros recursos y se la damos voluntariamente a Él para que la siga administrando. Si bien la mayoría de nuestras traducciones bíblicas mencionan riquezas, en realidad la palabra que se utiliza es la del dios pagano Mamón. ¿Y por qué es que Jesús utiliza la palabra señores? La expresión de Jesús en el griego es Kyrios, y esta palabra se utilizaba para referirse al amo, al dueño de uno que tiene cosas a su disposición. Cuando habla de este sistema económico, está diciendo que está en manos de un señor, ¿sí?, que tiene la economía de este mundo en sus manos, y está luego mi señor, que también es el dueño del oro, de la plata, de todo cuanto existe, y me lo entregó a mí para que yo sea quien lo administre. La palabra Kyrios habla de un amo. Esto es alguien a quien se le debe prestar servicio por cualquier razón. Era la palabra que se usaba para referirse también al emperador, como pudo ser el emperador romano, Augusto César, ¿verdad? También era un semidios. El Kyrios es el propietario, es el que posee todas las cosas y a las personas que son parte de su reino. Es otro Señor. No es el Señor que nosotros adoramos, no es el Señor a quien nosotros bendecimos, no es el Señor a quien nosotros le damos culto. Las riquezas son otro Señor. Las riquezas de este mundo son otro Señor. Es una cuestión espiritual. Dile que está ahí al lado, es una cuestión espiritual. Se trata de otro Señor.
un Dios de este mundo, el cual posee también los atributos de un Kyrios, de un Señor. La expresión de Jesús no es casual. Él está presentando la realidad espiritual de lo que sucede y qué es lo que gobierna nuestro mundo. De hecho, Jesús habla del príncipe de este mundo, y cuando habla de príncipe de este mundo se está refiriendo al sistema político, económico, que es manejado de acuerdo a los principios de Mamón, de acuerdo a los principios de Satanás, y no de acuerdo a los principios del reino de Dios. El señor Mamón también es dueño, también gobierna, también es amo, y también tiene esclavos que todos los meses van y le rinden culto, entregándole su dinero. Y tiene unos altares que ahora también son electrónicos. Y ahí nosotros le damos nuestra ofrenda. Y busca expandirse y poseer la vida de las personas. Es un Dios que, de la misma manera como pretendía César, el Quirio romano, que se le rindiera culto, Mamón está esperando que nosotros mensualmente también le rindamos nuestro culto. Y que las vidas de las personas y de familias completas están en sus manos. Por eso tenemos que pagar la hipoteca, por eso tenemos que pagar las tarjetas de crédito, por eso tenemos que pagar por todo cuanto existe. Mamón se presenta como un principado de este mundo que puede dar solidez, garantía, estabilidad, algo o alguien en lo que se puede confiar. Es la imitación de lo que viene como provisión de Dios, pero está basado en reglas de este mundo, del dinero, y su propósito es someter a las personas a este reino material. Mamón, como todo Dios que no es de amor, someterá a quienes buscan sus beneficios a servidumbre, a esclavitud. Y a veces los esclaviza por años y años. Y muchas veces lo que pensamos que en algún momento podía ser una gran bendición termina siendo en una gran maldición. ¿Por qué? Porque nos tiene atrapados. Mamón robará el sueño y la tranquilidad de sus súbditos, los anhelos, los esfuerzos, la felicidad, la vida familiar, la vida misma de quienes le deben servir todos los días. Mamón está dispuesto a darnos todo a fin de que las personas también le entreguen todo. ¿Cuáles son las acciones de los señores? Las acciones del Padre de amor, dice Eclesiastés 5:19, dice Eclesiastés 5:19, igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Eso dice Eclesiastés 5:19. Esto es el regalo de Dios. Esto es la unción de Dios. Las bendiciones materiales del Señor son un don y no un esfuerzo humano. Usted podrá decirme, pero es que si no trabajamos, no vamos a lograr nada. Es que no estoy diciendo que no debamos trabajar. La Biblia no dice que no debamos trabajar. Lo que dice la Biblia es que no debo matarme trabajando. Que es Dios quien nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y aún puede darnos muchísimo más si dejamos de depender de Mamón y comenzamos a confiar directamente en el reino de Dios. Segunda Crónicas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Segunda Crónicas 1, versículos 11 y 12. Entonces Dios le dijo a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Sin que me los pidas. Son tuyos. Todo eso es tuyo. Pero además voy a darte riquezas, bienes, esplendor, como nunca lo tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. El buscar primeramente la sabiduría de Dios es lo que trae como consecuencia también prosperidad material.
Pero debo buscar primeramente la sabiduría de Dios. Y debo aprender a invertir de acuerdo al reino de Dios. Y debo aprender a mover la provisión de Dios de acuerdo a las leyes del reino de Dios. Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Ahora, si usted adquirió un auto nuevo y todos los meses anda con la cara larga porque tiene que pagar la cuota, eso no es bendición de Dios. Salúdenme, por favor. Veo que se quedan tan calladitos. ¿Qué pasó? Salúdenme, quiero saber que... La prosperidad de Dios no trae sobre nosotros, sobre nuestra familia, tristeza, sino que lo que viene de Dios, la prosperidad de Dios, es alegría que podemos disfrutar. Pero si una inversión me trae tristeza, si tengo que llegar a mi casa y decirle a mi esposa y a mis hijos, de hoy en adelante, chicos, sopita nada más, el resto del mes solo sopa, porque no nos alcanza para nada. Pero tenemos una camioneta 0 kilómetros, que no tenemos ni para ponerle combustible. Pero la tenemos. Es porque no estuvo actuando Dios. Hace uno más un codacito al que está al lado por la duda. ¿Qué dice el Señor? 2 Corintios 9, versículos 10 y 11. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coman. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Pero resulta que llegamos a esta fecha o a fin de mes y no tenemos con qué ser generosos, no tenemos qué ofrendar. Pregúntese, ¿por qué? Pregúntele que está al lado suyo, ¿por qué? Yo espero que en esta noche no discutan en sus casas. Póngase aquí la manito en el pecho. ¿Alguna vez dijeron que era por su culpa, por su Pero ahora sí, dígase, ¿por qué? ¿Por qué no llego? ¿Por qué me falta? ¿Por qué? La bendición de la multiplicación que viene de Dios nos hace generosos y no estamos atados a limitaciones de miseria. No estamos limitados en ese sentido. Dios puede hacer que lo que tengo se transforme en algo tan extraordinariamente sobrenatural. Pero tenemos que creerlo. Cuando nosotros nos movemos en las condiciones del reino de Dios, entonces para el que cree todo le es posible. Nosotros hemos experimentado muchas veces esto. Cuando la gente pasa al alfolí, nosotros estamos allí multiplicando. Y muchas veces cuando nuestro Ministerio de Economía está contando, ven la multiplicación. Así que generalmente cuentan 3 o 4 veces. Porque cada vez que cuentan, hay más. Usted dirá, ¿y cómo sucede? No tengo idea. Yo sé que funciona. Porque en el reino de Dios funcionan las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder y la autoridad para decirle a las cosas que sucedan. Ahora, ¿cuáles son las acciones de Mamón? 1 Timoteo, versículos 6, versículos 9 y 10. 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, atadura, esclavitud. 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10. Y en muchos deseos necios
y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Dios dice que Él puede bendecirnos y que abundemos en riquezas, pero no son para que nos las quedemos. Mi economía crece, yo le doy gracias al Señor por eso, mi economía crece y crece abundantemente, pero no me guardo. Así como recibo, doy, recibo, doy, recibo, doy, pero cada vez que recibo más para que pueda dar más. Este es un principio del dinero, de la multiplicación. Si yo recibo, doy. Y en ese hacer girar esto es donde mi propia economía está creciendo. Sí, Dios se encarga de eso. Pero de gracia recibimos y de gracia damos. Pero si de gracia recibo, de gracia recibo, de gracia recibo y nunca doy, entonces estamos en problema. Estamos rompiendo uno de los principios del reino de Dios. Dios te da para que des. Siembras abundantemente para recibir cosechas abundantes. ¿Para qué? Para que tengas semillas y vuelvas a sembrar. No te preocupes por el pan, Él te lo va a dar. Porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Es más, la oración de nuestro Señor Jesucristo, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. O sea, el pan del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo, dámelo hoy. Ahora, todo junto. ¿Sí? Y el Señor te lo da, todo. No te preocupes por eso. Ahora, el sistema financiero de Dios funciona de contramano, es distinto, totalmente distinto al sistema económico de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? No es que sea problema el tener riquezas. El problema está cuando amamos las riquezas más que al Señor. El problema está cuando nos quedamos, cuando nos volvemos avaros, cuando nos guardamos lo que le corresponde al Señor. Cuando no hacemos circular lo que de Dios viene. Mamón, lo que te da, tiene un alto precio. Ataduras, esclavitud, desear a veces cosas tontas que provocan daño, ruina y perdición. No hay libertad, sino lo que hay es esclavitud. Hace unos años atrás, un amigo me dijo, te invito a comer salchichas. Y bueno, fuimos a su casa a comer salchichas y sacó todo un aparato así y puso las salchichas adentro, lo enchufó y me dice, bueno, quería mostrarte esto que compré. Y le dije, ¿qué es? Me dice, es un asador de salchichas. ¡Wow! Y después de un rato me quedó mirando y me dijo, ¿por qué compré un asador de salchichas? ¡Wow! Y lo compraste para tener una deuda más. Dios quiere darte salchichas. No sé si quiere darte el asador, pero salchichas nunca te van a faltar. Entonces, todo lo que Él te da, te lo da a un alto precio. No hay libertad en el sistema económico de este mundo, sino lo que hay es esclavitud. Muchas veces, y espero que haya libertad en este lugar, pero muchas veces la gente trabaja para pagarle al banco. Trabajas para otros. No estás trabajando para vos, trabajas para otros. El sistema hace que termines trabajando para otros. Entonces no disfrutas, ¿por qué? Porque no lo obtuviste de la manera del reino de Dios, lo obtuviste de la manera, ¿y qué te trae? Dolores, te trae problemas, te trae dificultades. Proverbios 15:27 dice, el que siempre quiere tener más, hace daño a su familia. El otro cancito de... Sí. El que siempre quiere tener más, hace daño a su familia. Ahora, Dios dijo que nos iba a dar mucho,
¿Qué le dijo a Abraham? ¿Sí? Te haré rico, te enriqueceré y serás famoso. ¡Wow! Ahora, Dios quiere hacerlo con usted. Vuelvo a decir, Dios quiere hacerte rico y famoso. Amén. Pero no va a ser de acuerdo al sistema de este mundo. Porque si lo quieres hacer de acuerdo al sistema de este mundo, vas a tener serios problemas. Mamón siempre nos incita a más. El precio es hacer daño a nuestra familia. Y muchas veces nosotros tenemos serios problemas en nuestra familia. Vivimos limitados con nuestros hijos. Vivimos limitados en lo que significa el andar en la familia todos los días. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque estamos endeudados. Porque me imagino que debe ser lindo tener un tremendo televisor de plasma en la casa, pero ¿saben qué? Es más lindo conversar en familia. ¿Y por qué nos desvivimos tanto por comprar un tremendo televisor ahora del sistema LED? ¿Por qué? En Miqueas, capítulo 6, versículos 12 al 16. Miqueas 6, 12 al 16. Los ricos de esta ciudad son todos opresores, mentirosos y engañadores, todos sus habitantes. Por eso he comenzado a castigarte, a destruirte por causa de tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho, sino que seguirás sufriendo hambre, recogerás provisiones, pero no podrás salvar nada. Y aun si algo salvas, haré que la guerra lo destruya. Sembrarás, pero no cosecharás, molerás aceitunas, pero no aprovecharás el aceite, pisarás uva, pero no beberás el vino, porque has seguido los mandatos y las prácticas de Omri y de la familia de Ahab, y te has portado como ellos lo hicieron. Se refiere al sistema económico. Por eso haré de ti y de tus habitantes un motivo de horror y de burla, y la vergüenza de mi pueblo caerá sobre ti. Hace unos días atrás llamé a un conocido, lo llamé varias veces, y no me contestaba. Así que utilicé otro teléfono, el que tengo de la empresa, que es de la característica de otra ciudad. Y ahí me contestó. Y le dije, ¿por qué no me contestabas con el otro teléfono? Me dice que como vi la característica, pensé que me estaban cobrando. Y no era chiste. Le dije, ¿dónde estás? Que hace tiempo que no te veo. Estoy escondido, me dijo. Estoy escondido. No me salieron bien las cosas y estoy escondido. No sé cómo salir de la situación que estoy. ¿Y saben qué es lo terrible? No era la única persona que está viviendo eso. ¿Conoce alguno de ustedes? Capaz que alguno haya cambiado celular, espero que no. El creer que los métodos de Mamón son mejores que los principios del reino de Dios nos llevan a la escasez, a la falta de fruto, al dolor y a la vergüenza. Todo el esfuerzo de nuestro trabajo será nulo frente a las demandas que hace ese otro Dios. La verdadera felicidad y el contentamiento real se experimentan cuando entendemos cuál es nuestro respectivo lugar en la vida y luego hacemos lo mejor que podamos, tanto como podamos, pero sabemos que el Señor es el que está con nosotros. Dios es el que abre las puertas. Dios es el que nos lleva a relacionarnos. Mire, a veces un simple contacto con una persona a quien le dimos un buen dato se puede transformar en una bendición tremenda. Y esa persona capaz ganó millones, pero te lo va a recompensar. Es como decíamos hace un rato atrás, Jacob no quiso trabajar por un sueldo. Él no iba a trabajar por un sueldo, pero por nada del mundo. ¿Cómo va a trabajar por un sueldo si sabe que él tiene la llave de hacer que todas las cosas produzcan? Es más, Labán tenía que haberle estado pagando, haberle estado comprando estos secretos. Ahora, ¿por qué no sucede así? ¿Cuánta gente viene a preguntarte cuáles son tus secretos financieros? ¿Cuánta gente te está preguntando cómo haces
para que te vaya tan bien. ¿Cuánta gente te está comentando en el barrio? ¿Cómo hará este? Que cada vez parece que las cosas le van mejor. Y mira la pinta que tiene para vestirse. ¡Wow! ¿En qué andará? Sería lindo decir, lo que pasa es que ahora es evangélico, es cristiano. Generalmente no nos conocen por eso, ¿no? Cuando nos metemos en problemas es cuando no estamos satisfechos con la provisión de Dios y queremos más de lo que Él considera que es lo mejor para nosotros. La ambición y el deseo de progreso solo son naturales y no dañinos, porque mientras nos forcemos, no estamos recibiendo lo de Dios. Si el Señor quiere que progresemos en nuestro trabajo y hagamos más dinero, Él se encargará de que así suceda. Dios tiene a su disposición todo. Y yo lo único que tengo que hacer es activarlo. Es activarlo. Es activarlo. Cuando usted ofrenda, cuando trae sus diezmos y sus ofrendas al alfolí, como decía ayer, ¿qué hace? Viene y deposita allí. Ya está. Cuando va al banco, usted hace una serie de otras cosas. Y piensa, después tengo que pagar esto, tengo que pagar esto otro. Pero cuando viene al reino de Dios, ¿qué hace? Busca en el bolsillo a ver qué tiene, viene acá, ¿sí? ¡Pum! Encestó. Cuando precisamente el mejor lugar que hay en esta ciudad para sembrar, la mejor tierra que hay donde uno puede sembrar y cosechar, está aquí. Es el mejor lugar donde nos podemos transformar en millonarios. Es sembrando en este pedazo de tierra aquí. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque Mamón nos robó hasta la semilla. Porque no tenemos con qué. Abraza el que está al lado, dale un beso y dígale: hay que empezar a ser libre, dígaselo así, hay que empezar a ser libre. El agobiarnos con deudas no solo es tonto, no solo es insensato, sino también es algo impío. Es una cuestión espiritual. Vivir endeudado tiene que ver con una cuestión espiritual. Los hijos de Dios no debemos vivir endeudados, somos libres. Diga conmigo: yo soy libre. Yo soy libre. Entonces no puede haber sobre nosotros este tipo de ataduras cuando el Señor nos dijo, ¿sí?, que la verdad es la que nos hace libres. Y la verdad, la Biblia está llena de verdades en donde dice hasta cómo podemos progresar. La fe es lo único necesario para poder recibir todo de nuestro papá sin necesidad de recurrir a Mamón. Al que cree, todo le es posible. Usted lo cree eso, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Diga conmigo: al que cree, todo le es posible. Entonces, Dios no se está oponiendo a que usted tenga un auto. Él sabe de las cosas que necesitamos para vivir en una ciudad, Él lo sabe. Así que ni siquiera tenemos necesidad de pedirlo, solamente tenemos que mover las cosas, mover las fichas de acuerdo al concepto de Dios, y el auto lo vamos a tener. Y hasta puede tener una buena camioneta y disfrutarla y comer todos los días y no pasárselo a la sopita. El diezmo, las ofrendas, la siembra, los pactos son el modelo del reino de Dios para el crecimiento. Entonces, ¿por qué dudamos de los principios del reino y tan fácilmente nos tomamos de los principios de Mamón? ¿Por qué? Porque no hemos entendido los principios del reino de Dios. Y pensamos que el reino de Dios está para las cuestiones espirituales. Por eso le estoy mostrando que el dinero se trata de una cuestión espiritual. La Biblia describe el dinero y el uso del dinero y aún las riquezas siempre como una cuestión espiritual. El dinero es tan espiritual, ¿sí?, tan espiritual, que Dios y aún Jesús dedicó mucho tiempo para hablar sobre este tema.
Las mayores enseñanzas que encontramos de Jesús están relacionadas con esto, con aspectos financieros. ¿Por qué? Porque la gente del tiempo de Jesús vivía tan atada y tan amarrada y con tanta pobreza y miseria como vivimos nosotros hoy. Entonces Él vino a decir, hay otra manera. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido ¿para qué? Para darle libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, espero que se les estén abriendo los ojos. ¿Qué más? Sí. A todos los que están amarrados, a todos los que están endeudados, a todos los que viven tristemente cada semana y cada mes porque no le alcanza. No puede existir eso. Ahora nosotros tenemos que hacer esas declaraciones de fe, porque amas a uno o amas al otro. A uno de los dos vas a terminar odiando. Yo a veces escucho este clamor, ¡ay, pero el Señor no me ayudó! Sí, el Señor te ayudó todo el tiempo. Vos no le hiciste caso al Señor, que es distinto. Amar al Señor. La palabra amor, ágape, es la más pura de las expresiones que tiene la palabra de Dios. Este tipo de amor no está basado en los sentimientos, sino en la voluntad. No se trata de un amor basado en la complacencia ni el afecto, sino en algo más alto, en lo sublime, en lo espiritual. Así que puedes amar al Señor o puedes amar a Mamón de la misma manera. Se usa esta palabra de amor, ágape, para referirse al amor sublime, como el que Dios o como el que Cristo tuvo al morir por los pecadores. De esta manera nos ama el Señor y de esa misma manera nosotros amamos al Señor. El tema es que Jesús usa esta misma palabra, ágape, para referirse que podemos amar a Dios o podemos amar a Mamón. ¿Qué sucede cuando hay dos señores? ¿Se puede amar o servir a los dos al mismo tiempo? Aunque los dos señores sean de un mismo carácter y tengan un solo propósito, el siervo tendrá que servir a las órdenes de uno o de otro. Pero no se puede estar al servicio y a las órdenes de los dos al mismo tiempo. Entonces, lo que yo debo hacer y preguntarme es, ¿y yo a qué Señor entonces estoy amando? El conflicto comienza en las acciones, porque este amor está basado en la voluntad, en lo sublime, en lo espiritual. Entonces, yo tengo que saber a quién respondo. Entonces, nuestro Dios de amor dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Dios Todopoderoso. Pero la expresión de Mamón es, si das el diezmo no te va a alcanzar para vivir. Si llevas el diezmo no vas a cubrir la tarjeta, y si no cubres la tarjeta vamos a estar en más problemas y no vamos a tener oportunidad de seguir comprando. ¿Por qué mejor no compras un equipo de sonido y se lo regalas a la iglesia? Después de todo el dinero es tuyo. Esas cosas nos dice Mamón. No, ¿qué voy a estar diezmando? Entonces hasta sentimos el placer y a veces disfrazamos ese placer, ¿sí? En vez de traer íntegro delante del Señor lo que Él nos pide, entonces salimos y compramos un micrófono. Nos dimos el gusto de comprar, aunque se lo dediquemos a la iglesia, después se lo dedicamos al Señor. Pero el gustito de comprar lo tuvimos. Ese gustito es el de Mamón. Salúdeme otra vez porque... Entonces, hay cosas que nosotros determinamos de acuerdo al príncipe de este mundo. Hay cosas que nosotros determinamos de acuerdo a lo que el mundo, a lo que el software cultural me dicta
qué debo hacer, o la manera como debo vivir, o la manera como debo comportarme, cuando en el reino de Dios hay abundancia, en la casa de mi Padre hay abundancia. No falta nada, sus hijos vivimos en la abundancia. Amén. Si el Señor dijo que tú eras un rey y que eres un sacerdote, ¿sabes? Los sacerdotes no vivían mal. Dígale que está ahí al lado, los sacerdotes no vivían mal. Reyes, sacerdotes, dice que somos embajadores. ¿Usted conoce algún embajador pobre? Dice que somos, sí, embajadores. Dice que además, ¿qué somos? Somos reyes, somos sacerdotes, somos embajadores, somos herederos, coherederos, somos hijos. ¿Alguna vez se le acercó algún embajador diciéndole, préstame Luca para volver a casa? Pero a veces entre nosotros nos pedimos. ¿Algún embajador alguna vez te dijo, me gustaría invitarte a tu casa, pero no tengo con qué? A veces yo he escuchado eso, ¿no? Oh, pastor, ¿cómo quisiéramos invitarlo a mi casa, pero no tengo con qué? Y eso es porque estamos sirviendo a Mamón y no estamos sirviendo al Señor. No estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, que además dice, ¿sí?, que reinaremos con Él. Y yo veo la fiestecita que se mandan los reyes, igualitas a las que tenemos nosotros en esta embajada del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a Mamón. Servir a dos señores. La expresión servir que utiliza Jesús es doulos, que tiene por significado la condición de esclavo, de estar atado y en servidumbre. Servir a Mamón significa estar atado, esclavizado a su reino. Su reino, que en muchos casos significa crédito, deudas, tarjetas de crédito, dolor, angustias, nerviosismo. También significan úlceras, significan urticaria, caspa, falta de descanso, etc. Y todo por una cuantita más. Todo por una cosita más que queremos tener. Todo por algo más. Y eso nos provoca esclavitud. La esclavitud es estar atado al punto de que la vida misma está en manos de quien es tu Señor. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Para qué nos libertó? Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Usted podrá decirme, sí, pero eso se refiere al pecado. No, se refiere al mundo espiritual. ¿Y el dinero dónde funciona? En el mundo espiritual. De manera que si nosotros vivimos endeudados, es porque no estamos viviendo en el reino de la luz. Estamos todavía viviendo en el reino de Mamón. El sistema de Mamón nos corta la posibilidad de visión, de crecimiento sano. Claro, ¿qué vamos a ver más adelante si estamos endeudados? Muchas veces, si hablamos... Alguien una vez me decía, pastor, yo no puedo soñar porque no tengo con qué soñar. Le pregunté, ¿cómo que no tienes con qué soñar? Sí, porque cada vez yo sueño con que voy a llegar a hacer algo y miro mi bolsillo y no tengo nada. Le dije, hermano, ¿qué tiene usted? ¿Usted usa billetera o usa portadocumentos? Me dice, portadocumentos tengo. Le dije, ese es el problema. Yo uso billetera. Porque en tu portadocumentos, ¿qué tienes? Documentos, tarjetas, plástico. En la mía yo tengo billetes. Le dije, la primera cosa, tienes que terminar con tus deudas. Y deja de tener portadocumentos, comienza a tener billetera. El Señor te va a proveer de lo necesario si crees al Señor. Yo siempre hago este ejercicio. Le digo, te voy a decir esto. Hace tiempo te declaré
que no eras porta documento, sino que eras billetera. Así que el día que yo te vea sin un billete adentro, te quemo completamente. ¿Usted no le habla a su billetera? Empiece a hacerlo. Si el Señor dijo que hasta podíamos decirle a un monte que se mueva de un lado a otro, ¿usted qué cree? ¿Que no la puede llenar de billetes? Abrace al que tiene al lado y dígale, empezar a decirle billetera. Dígale, viejo, y usted, viejo, que tanto te quejas, empezar a decirle billetera. Entonces, mucho hablamos de la fe, pero no vivimos de acuerdo a la fe. Usamos muchas expresiones y hablamos mucho del reino de Dios, pero no nos movemos de acuerdo al reino de Dios. Y cada vez que queremos hacer algo, como Jesús le dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer. ¿Y qué hicieron los discípulos? Empezaron a sacar cuenta. Ahora el Señor nos dice, tomen ese santuario, háganlo, y empezamos a sacar cuentas. Cuando es lo último que deberíamos hacer. Primero es creer, primero es tomarlo, desarrollarlo en el espíritu. Las cosas por la fe comienzan siendo nada y se van transformando hasta que se concreta esa visión. Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que estar convencidos de eso. Pero si a veces no estamos convencidos, si seguimos sacando cuenta, tenemos fe. Las palabras que encontramos en la Biblia son estas. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Dejen de meterse en cuentas. Si el Señor es el dueño de todo. No puede ser que nosotros compremos nuestros alimentos y los paguemos en 3 cuotas. Y a veces en el supermercado, por lo menos a mí me pasa, uno pasa, yo lo que uso es la tarjeta de débito porque eso sé que está la plata ahí, por una cuestión de seguridad. Y te preguntan, ¿en cuántas cuotas? Si Dios a mí me provee del pan para cada día, ¿cómo lo voy a estar comprando en cuotas? ¿Qué dice la palabra profética? Que nosotros estaremos prestando. Pero vivimos nosotros de prestado. La palabra profética dice que nosotros somos los que vamos a estar arriba y no abajo, somos los que iremos a la cabeza y no a la cola, pero para eso hay que pensar con la cabeza y no con la cola. Que nos vendrán a pedir prestado, somos nosotros los que debemos prestar. Y cuando el reino de Dios se establece, entonces el gobierno es el que le viene a decir a la iglesia, sí, oiga pastor, oiga apóstol, póngase unos pesitos porque estamos necesitados. Sí, cómo no. Yo les voy a poner acá un par de millones, pero la esquina esa que está allá, empiecen a entregármela a mí. ¿Le gustaría eso? ¿Le suena lindo? ¿Y por qué no sucede? Dígale que está ahí al lado, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no sucede? ¿Cuáles son las consecuencias de la esclavitud? Angustia, preocupación, estrés, peleas, violencias. Y todo esto sucede en la casa. Él será la seguridad de tus tiempos, te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Isaías 33:6. Isaías 33:6. Él será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Amigo querido,
No se puede servir a dos señores. O sirves al Señor o sirves a Mamón. El dinero es una cuestión espiritual. Y en el reino de Dios tenemos un sistema económico que funciona y funciona a la perfección. Y no vives endeudado. Entonces, ¿cómo actúa el hogar y cómo debe moverse la mujer en el reino de Dios? 50. Dígaselo al que está ahí al lado. 50, sin deudas. Porque en Él tenemos todo lo necesario. Hace un rato atrás yo les decía, ¿por qué se queja cuando llega fin de mes y no tiene arroz? Sea un poquito más vivo y cuando compre el arroz, ordénele que se multiplique. Dígale al combustible que se multiplique, dígale a la parafina que se está usando allí que se multiplique. Usted tiene poder para hacerlo. Dile que está al lado, tiene el poder para hacerlo. Amén. Esto no es fanatismo, esto es una cuestión de práctica. Y tienes que ordenarle a las cosas. Si le dijeras a la montaña que se mueve, ¿qué le dijo Jesús a las olas y al viento? No le dijo sucundum, sucundum. ¿Qué le dijo? Tranquilitas. Si el Señor pudo hacer eso, tú y yo podemos hacerlo también. Si el Señor multiplicó los panes y los peces, tú y yo podemos hacerlo también. Si el Señor convirtió en agua en vino, y esa me gusta a mí, también lo podemos hacer. Todo lo que el Señor hizo fue mostrarnos cómo es el reino de Dios. El reino de Dios es lo que hizo Jesús y mostró Jesús estando en esta tierra. Así funciona el reino de Dios. Y cuando venido el Espíritu Santo se acercó Juan y Pedro, había un hombre que le estaba pidiendo. Y él les dijo, no tengo plata ni oro. Entonces muchos creen, ay, pobrecitos los apóstoles. No. No tenían en ese momento encima. ¿Se acuerdan lo que estaba pasando? Todos estaban vendiendo sus propiedades y todo el dinero y todos lo llevaban a los apóstoles. Así que, ¿era que no tenían un peso partido por la mitad? No se refiere a eso. Ellos estaban teniendo bastante dinero. Acuérdense que Pedro, además, y Juan eran gente que tenían empresas. No eran pobrecitos, ¿no? Es que andaban oliendo a pescado todo el día, sino que tenían empresas. Dice que incluso ellos dejando la empresa en manos de su padre. No es que se deshicieron de la empresa seguía funcionando. Por eso cuando Jesús se va, dice, ellos volvieron otra vez y volvieron a pescar. O sea, habían vuelto a su empresa. Lo que quiere decir allí es, yo tengo algo que es mucho mejor, es el reino de Dios. Entonces, aunque ahora no tengo un peso, lo que tengo, eso es lo que te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y empieza a caminar. Amigo querido, en el reino de Dios vivimos sin deudas. En el reino de Dios, el que provee es el Señor, Dios Todopoderoso. Y provee en abundancia. Y te tengo la buena noticia, hasta te puede hacer rico. Amén. ¿Me entiendes? Pero la tarjeta de crédito, el endeudamiento, lo único que te va a traer son penas y tristeza. De balde es Salmo 124, el balde es que trabajemos de sol a sol y que comamos pan de dolores, porque el Señor a su amado le da